tardes, tengan todos ustedes. Damos inicio a la Cátedra Palincesto en el ciclo de la violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público. Un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde pueden coincidir la mirada del creador, el escritor y su intérprete, el lector. En esta ocasión celebramos con mucha alegría el que nos acompañe Liliana Blum para charlar en torno a las historias abrumadas por los pasmos de la incertidumbre, el miedo y el desasosiego en la tristeza de los cítricos. Bienvenida sea, Liliana, un gusto tenerte con nosotros para este espacio, para poder dialogar y conversar en torno a esta obra y a tu quehacer literario. Gracias, Mónica, pues muchas gracias. Te dejo que sigas. Bueno, pues entonces le pido a Isabel Mier que nos dé una breve semblanza, manera de terminar con la parte introductoria antes de iniciar el diálogo. Adelante, Isabel. Claro, muchas gracias, maestra Mónica, por este espacio de encuentro y gracias, maestra Liliana, por el tiempo que tan generosamente nos concede. Me permito dar lectura a la semblanza. Originaria de Durango, Liliana Blum es narradora, docente e investigadora. Es egresada de la Universidad de Kansas, donde estudió literatura comparada y cuenta con la maestría en educación con especialidad en humanidades cursada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido becaria del FOECA Tamaulipas, Jóvenes Creadores y Creación Artística, así como del FONCA en la disciplina de cuento y de Creadores con Trayectoria del ICET. Paralelamente, ha colaborado en las publicaciones El Aleph, El Cuento, Tarfelú, Fem, Literal, Latin American Voices, Metamorphosis, Monkey Bicycle, Mosaic Art and Literary Journal, Emslexia, Parteaguas, Riot Angel, The Bayou Review, The Dirty Code, Tierra Adentro y en revistas, semblanza de hace 20 años, y en revistas electrónicas como Blackbird, Ecléctica, El Collar de la Paloma, Ficticia, Hobart, Letralia, Reflexiones, Stories Out y Pedestal Magazine. En el año 2005 obtuvo el primer lugar en el segundo certamen regional de minicuentos Scripil, además del Premio Nacional de Cuento Mérida Beatriz Espejo. En el 2006 fue premiada en el tercer concurso regional de literatura Juan B. Tijerina. Luego recibió el premio Escribiendo sobre el conflicto y finalmente en el 2013 obtuvo el premio literal de cuento por Literal Publishing. Entre sus novelas se encuentran Residuos de espanto, Pandora, El monstruo pentápodo y Cara de liebre. Y bueno, entre sus cuentos están The Curse of Eve and Other Stories, En qué se nos fue la mañana, Vidas de catálogo, El libro perdido de Henry Paul, Yo sé cuando expira la leche, No me pases de largo y, por supuesto, Tristeza de los cítricos. Bienvenidas, bienvenidos. Sin preámbulo, cedo la palabra. Bueno, es una tarea para acabar con la formalidad y hacer esta presentación, pero como sabemos que a veces ustedes están saturados de trabajo, por eso no pedimos la semblanza y nos amparamos en lo que las fuentes de información brindan. Fíjate, Moni, es que pasa algo bien chistoso. Digo eso, yo prefiero que me la pidan porque realmente mis semblanzas, pues mis últimos libros, yo no sé por qué cuando alguien me busca, saca esas cosas así de verdad, así desde 1990 y algo,
Desde el siglo pasado. Exacto, y me da como, no entiendo por qué salen como resultados tan antiguos. Pero sí, nunca es ningún problema mandar foto y semblanza, pero es Ah, que me da bueno. como mucha pena, es así casi de y en la prepa ganó el concurso de no sé qué. ¿Verdad? Sí, así. Bueno, pues un recordatorio nada más para que nos demos cuenta y evoques toda esa trayectoria que ha sido muy interesante. Pero bueno, pues vamos Oye, a entrar en materia con este libro. Es parte de una de las lecturas de un curso que yo estoy impartiendo con las alumnas de maestría, que es Identidad y Discurso. Y pues siempre me jala el terreno de lo literario y entonces aprovecho para mostrar algunas narraciones donde podemos asociar el manejo del discurso con cuestión identitaria y también para seguir saboreando las historias. Entonces empezamos con La tristeza de los cítricos, un libro que incorpora 10 relatos donde la violencia contra las mujeres, las relaciones fisuradas por el apego, la mentira y la destrucción emocional son una constante. ¿Por qué consideras o crees que este pueda ser un eje vertebral dentro de esas narraciones? ¿Qué es lo que llama la atención el posicionar a las mujeres en esta situación, a veces de vulnerabilidad y en otras ocasiones con la posibilidad quizá de poder romper esa cadena y tener un desenlace diferente del de víctima? ¿A qué se debe este interés o esta preocupación para luego fabular estas historias? ay, bueno, es curioso que a veces uno escribe un libro. Bueno, los libros de cuentos idealmente tendrían que tener, digamos, una línea conductora, ¿no? Digamos, un eje temático. Y entonces a veces uno cree que está escribiendo sobre ciertos temas y en realidad estás escribiendo sobre muchos, y hay unos que resaltan más que otros, o hay otros que otras personas ven con más facilidad que otros, ¿no? Entonces, estos cuentos, aunque no los concebí, digamos, de manera original, o sea, como parte de un mismo proyecto, Ujú, sino que fueron cuentos que había estado escribiendo a lo largo de los años entre novela y novela, entre otros proyectos, y de repente un día dije, bueno, obviamente tenía muchos más, ¿no? Pero ujú, dije, vamos a ver si puedo armar un libro de cuentos. Y mi eje conductor, digamos, la temática que yo creía que estaba mostrando ahí, era el desamor, que es también un poco que se ve todo eso en mis novelas, esta imposibilidad de relacionarnos con el otro. Y de hecho, mi libro tenía otro título inicial, es decir, yo lo escribí con otro título, nada más que el editor me hizo cambiarlo. Pero ujú, el título era una línea de una novela de Joyce Carol Oates que se llama Zombie, ujú, que dice: "Si tuvieras un corazón, así es como se rompería". O sea, digo, eso es parte así, digamos, de un párrafo, ¿no? Pero ujú, entonces, para mí a mí, bueno, me encantan los títulos largos, pero además era algo así de, pues, puros cuentos de desamor, ¿no? De desencuentro, ¿no? Entonces, a la hora que lo hago, eso era lo que yo tenía en la cabeza, y resulta que está todo esto que acabas de decir tú, Mónica, está esta violencia, digamos, latente, ujú, tanto externa, ¿no? La de que todas las mujeres en este país enfrentamos cada vez que ponemos un pie fuera de la casa, pero también está esa otra, ¿no? Que se da al interior del hogar. Y en realidad, pues, es como un ruido de fondo, es decir, pues, mis cuentos están hechos en el mundo en el que yo me muevo, en las cosas que vi. Algunos cuentos fueron escritos en Tampico, donde yo viví 15 años, algunos ya en Tequisquiapan, donde después me moví, ahorita estoy en Durango, pero es como muy interesante ver que aunque no me propuse ponerlo, finalmente es como, así como describo el clima de que los mangos, el calor, los mosquitos, pues también está esa otra situación de violencia, ¿no? Y que es permanente. Y yo no creo, es decir, las mujeres somos víctimas, sí, pero no como una autoimposición, ¿no? Es como vivir en la selva. Cada ujú, día que salimos al trabajo, a la escuela, donde sea, sabemos que podemos no volver. ujú. Nosotras, nuestras hijas, o sea, es una situación terrible, ¿no? Entonces, a pesar de que estos cuentos fueron escritos
hace varios años, digamos, cuando la situación no era ni siquiera cercana a lo que estamos viviendo ahorita de casi 12 feminicidios cada día, oficiales, ¿verdad? ¿Cuántos más habrá? De todas maneras era algo tremendo, ¿no? Entonces, digamos, a pesar que yo estaba escribiendo sobre el desamor, la violencia está así tremenda. El desamor también entre padres e hijos, entre parejas, entre todas las gamas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Un cuento que viene siendo como un prisma de muchas cosas. Ahora, ahorita que mencionas eso, me hace recordar lo que has señalado en algunas entrevistas de tu interés muy particular, ya no solo de las mujeres, sino explorar esa naturaleza oscura del ser humano, ¿no? Independientemente de las situaciones que acontezcan en el contexto, porque solamente tenemos un contexto donde directamente se hace muy explícito la violencia y la presencia de, pues sí, del narcotráfico, del crimen organizado, pero como que tu pilar fundamental es la construcción del protagonista transitando un poquito por esta selva interior, por estos parajes oscuros, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, cómo configuras el retrato del personaje y que están siempre expuestos a una situación límite o casi a punto de poder caer en un abismo, ¿no? O sea, cada uno de ellos, y evocando también tus novelas, son personajes interiormente muy complejos y que nos muestran un poco ese lado sombrío de la condición humana. Exacto. Yo creo que esa es la condición humana, oscura, y a veces oscilamos, ¿no? Hacia más luz, hacia más oscuridad. Pero yo creo que la gente, digo, a veces uno ve a los demás y no se imagina, ¿no? Los infiernos o abismos, ¿no? En los que pueden estar metidos, todo lo que pasa por dentro. La superficie es muy engañosa, ¿no? Y digamos, pues yo sé mis personajes se basan, obviamente las anécdotas son ficticias, ¿no? Afortunadamente a mí no me ha pasado lo que le pasa, por ejemplo, a ciertos personajes femeninos de ahí, pero sí hay cosas que por alguna razón me han tocado. Por ejemplo, ese cuento de los colgados, el de Picota, esos dos, ¿no? Donde el de la violación, desnuda como un sándwich de carne, y el de Picota, son los dos únicos cuentos, por ejemplo, en los que me he permitido darle cabida al narcotráfico. Pero yo tengo un problema muy fuerte con la narcoliteratura y los colegas que la escriben y glorifican y estos como textos de, pues ya, persecuciones, narcos, voy al table, busco a mi dealer, me meto cocaína, amanezco. A mí me da como mucha flojera como todo ese, y precisamente en Tampico pues me tocó vivirlo, ¿no? Pero esa escena de los 4 colgados fue a mí. Una vez salí a las 6 de la mañana y estaban estos 4 personas colgadas y una de ellas era esta chica que era jovencitita. Yo tengo una hija que en ese entonces era más chica, ¿no? Pero la niña esta colgada se veía como una niña de secundaria, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que haya amanecido aquí? Porque amaneció, yo lo vi como a las 6 de la mañana. Y en lugar de traer su uniforme de la secundaria, ¿no? Que en Tampico son todos iguales con cuadritos verdes y grises, ¿por qué quedó aquí, no? Entonces yo intenté llenar ¿cómo es posible que una niña haya terminado así? Entonces, eso es como muy visual, pero o sea, muy hacia afuera, pero la mayoría de los conflictos más, digamos, complejos son los que se dan hacia el interior y que la mayoría de las personas ni siquiera que nos rodean quizás ni se enteran, ¿no? O un círculo muy pequeño, ¿no? Entonces, me gusta explorar esas cosas que a veces como sociedad quizás no nos gusta admitir, ¿no? Pero pues sí, hay chicas que andan con hombres casados, hay gente que debería de estar medicada y no se está medicando, hay gente que gusta de abusar a los demás, o sea, ahí están, ¿no? Pero no siempre y a veces son parte de nuestra familia, ¿no? O a veces son nuestros amigos. Entonces, son como a veces personajes incómodos y a mí me gusta como meterme así hacia adentro y decir, a ver, bajo qué circunstancia alguien podría hacer esto o
¿qué pasa si alguien se atreve a cruzar esta línea, no? Entonces, es un poco como explorar. Sí. Y dado eso, ¿consideras que en la actualidad la dinámica social nos ha orillado quizá, por diversos factores y de diversa índole, a una imposibilidad de entablar auténticamente las relaciones humanas y que transitemos en una especie de, pues, de falacia o de hipocresía o de superficialidad, donde es muy probable que alguien o ambos resulten afectados? Hablando de dos entidades que empiezan a interactuar, ¿no? Puede ser la mujer con el hombre, el hijo con el padre en diferentes tipos de relaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice esta sociedad actual en ese conflicto de la interacción humana que tú ves, que tú construyes de alguna forma en tus relatos? ¿Cuál es tu perspectiva en torno a esto? Bueno, yo tengo muchas teorías sobre la vida. Cuando uno escribe, uno tiene que escribir desde cierta postura, cómo entiendes tú al mundo, ¿no? Y es lo que uno, y podrá uno estar equivocado, pero al menos tiene que tener como esta certeza. Yo creo que la gente hace esto por tal, ¿no? Entonces yo tengo esta teoría de que en realidad los seres humanos, desde que inventamos el lenguaje, digamos, antes quién sabe, pero digamos es decir, hace 2000 años, ¿no? Quizás un poquito más o menos, éramos esencialmente lo mismo, los mismos, y quizás las herramientas, la tecnología ha avanzado más, pero siempre en cada época ha habido algún nivel de tecnología, ¿no? Y entonces, o sea, yo recuerdo cuando yo era niña, no, la tele era así el demonio y era el quebrantafamilias La caja y idiota. siempre va viendo algo nuevo como a quién apuntar, ¿no? Ahorita son los teléfonos, el internet. Es como el Splenda y eso, ¿no? Antes que estaba el Canderel era muy bueno porque la sacarina era mala, salió el Canderel, era maravilloso, viene Splenda y entonces es venenoso el Canderel y luego viene el verde, ¿no? O sea, un poco así me parece. Yo creo que los seres humanos somos esenciales, pero las sociedades hemos cambiado de manera que creo que antes, o sea, esas historias de, no, es que antes los matrimonios duraban más o la gente no se divorciaba, estaban juntos, pero eso no quiere decir que estuvieran bien, ¿no? O sea, yo lo veo con mis papás, con abuelos, con gente, o sea, hasta la muerte, pero nos estamos haciendo la existencia imposible día a día, ¿no? O sea, pero no nos vamos a divorciar. O a veces que, no, es que antes los hijos y los papás, pues sí, porque los papás te podían romper la cara de un cachetadón si les respondías, pero eso no quería decir que estuvieran de acuerdo los hijos con los papás, ¿no? O sea, yo tuve un papá muy violento físicamente, ¿no? Entonces yo puedo decir, pues no, no es que yo no o sea, yo no lo respeto a la fecha, pero le tenía mucho miedo. Y a lo mejor hacia afuera se puede, no, pues Liliana era bien obediente, pues sí, porque me zorrojaba un golpe cada vez. Entonces, creo que los seres humanos somos los mismos, y que pero la sociedad y las cosas que son más aprobadas o reprobadas en cierto momento varían, pero creo que la imposibilidad de relacionarnos siempre ha estado allí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hubo un momento en el que te casabas y, es más, ni siquiera existía la posibilidad del divorcio, ¿no? Hasta que la muerte. O te vendían casi casi a la familia del marido. Pues no es que fuera un amor para siempre, era que ahí estabas como un objeto. Entonces yo creo que y desde luego que ahí ya ni siquiera era de, ay, yo quiero estar enamorada de mi esposa, era simplemente, bueno, alcancemos una convivencia sin que me mate, o no sé. Yo creo que siempre ha habido esta dificultad porque cada ser humano somos un mundo y hay que ceder muchísimo para que haya, digamos, paz en una relación, ¿no? Porque ninguna relación es egalitaria al 100, o sea, nos gusta pensar eso, pero para que así sea, me parece que siempre hay alguien que tiene que sufrir o dar un poquito más para que estén las cosas así, ¿no? Por ahí alguna vez escuché que, pues sí, los matrimonios de antes duraban más porque las mujeres se aguantaban más. En el momento en que las mujeres dijeron ya no, entonces crecen esto, o sea, digamos, mientras la mujer se sacrifique, las cosas marchan, ¿no? Es muy interesante todo eso. Entonces yo creo que
siempre ha sido difícil, pero creo que con todas las vicisitudes de la modernidad, creo que en cierto sentido tenemos un poco más de libertad, o sea, ya no se estigmatiza tanto, porque no es que se deja ciertas cosas, pero pues creo que ahorita ya no tenemos que estar obligadas a estar, por ejemplo, en un matrimonio hasta la muerte, ¿no? Y a lo mejor nos va a criticar nuestra enemiga de siempre, pero pues nos podemos divorciar. Entonces, yo creo que las cosas están allí, pero lo que está cambiando es todo lo que está alrededor y cómo lo vamos viendo. Pero yo creo que siempre ha sido difícil relacionarnos con gente de nuestra sangre y con gente ajena, ¿no? Sí, tenemos una naturaleza compleja, ¿no? Y a partir de esto que comentas, me viene a la mente, porque recién estoy haciendo un texto sobre Daniela Tarazona, donde se habla mucho de la narrativa de lo inusual, de lo insólito, de lo extraño, así como derivaciones que se empatan mucho con la literatura fantástica. Y encontré en una reseña que se refiere a la tristeza de los críticos como un texto que inquieta al lector y dice, lo logra no solo por el realismo sucio que caracteriza estos relatos, sino por sacar a la luz muchos matices de esta realidad, como tú dices, oscura, ¿no? Entonces, ¿cómo logras que tus cuadros siempre estén enmarcados dentro de esta realidad? O sea, que no se vaya por un territorio, sabemos que es un texto ficcional y que tiene su anclaje en el referente, pero el realismo, por más crudo y violento que pueda ser, sigue siendo bastante realista. O sea, no hay esas irrupciones donde quizá un elemento inusual nos da a pensar que el personaje está más alejado de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, tu interés va más hacia esa literatura que presenta una radiografía social, si tú quieres, pero apuntando a estos puntos negros, ¿no? De los individuos. Sí. Y no es que yo me proponga hacerlo, sino que supongo que por nuestras propias estructuras cerebrales, experiencias, lo que sea, tendemos hacia ciertos temas. Todos los escritores tienen temas obsesivos, ¿no? Que trabajan y trabajan. De hecho, hay quien dice por ahí que todos los escritores siempre están escribiendo el mismo libro, aunque en apariencia sea distinto. Pero fíjate qué curioso, Mónica, ahorita antes de que fuera la hora estaba aquí en esta misma mesa con estas cosas que están en este sobre. Los sobres de Amazon son muy buenos para guardar cosas. Unos cuentos que trabajé con una beca este último año y son cuentos muy largos, como de 20 páginas, unos entre 18 25 páginas, y son de corte sobrenatural. O sea, estoy como pero es un esfuerzo así totalmente racional que dije, ahora me voy a salir como de esta zona de confort, porque mis primeros cuentos los escribí en la prepa y eran realistas, ¿no? Entonces, y siempre he estado, digamos, más o menos sórdida la realidad. Ese término de realismo sucio no me gusta porque No, a mí tampoco. siento feo, o sea, no sé. Y no son tan lo que pasa es que de alguna manera ya no hay velo que cubra estas facetas quizá oscuras de la condición humana. Sí, quizás solamente sean realistas, ¿no? Pero la realidad es muy oscura últimamente. Pero entonces creo que hay escritores, por ejemplo, Daniela es maravillosa, que como desde sus inicios o tienden hacia lo fantástico o hacia lo realista. Y entonces como que para desviar ese camino hay que proponérselo y cuesta mucho. O sea, a mí estos cuentos me costaron mucho. Ahorita ya están hechos, pero digamos estoy empezando a releerlos para corregir y me cuesta mucho como entrar en este mundo, a pesar de que cuando veo televisión, películas y eso me gusta mucho lo sobrenatural, me encanta el terror sobrenatural, digamos. Pero a la hora de escribir la realidad me atrapa, quizás porque me toca de muy cerca, ¿no? Pero creo que es bueno intentar salirse de eso porque precisamente
luego lo empiezan uno a encajonar, como mi novela El monstruo pentápodo, pues que es una novela negra, ¿no? Bueno, muy oscura, porque el personaje pues es un criminal, pero esa novela, por ejemplo, la empezaron, ¿no? Que es novela negra, y me invitaron a muchos festivales de novela negra, pero pues no hay detectives, no, digamos, no hay como todos estos otros elementos. Y bueno, yo fascinada de que me invitaran, pues llegué a ir a Acapulco, a lugares así. Pero también es que muy pocas mujeres hacen ese tipo de género, ¿no? Pero de repente ya me invitaban así como, ay, ven a que des una plática de Patricia Highsmith o sea, de los maestros de la detectives, y le digo, no, ni leo eso, o sea, no, nada más es mi novela, es como un poco más fuerte. Entonces es chistoso como a veces Sí, las etiquetas de la etiquetan pero bueno, esperemos, Moni, que en un año o dos, si sale este libro, pues lo lean a ver qué les parece. Ese giro. Bien. De los que nos acompañan el día de hoy, ¿alguien que quiera compartir una opinión, comentario, pregunta? Bueno, a ver, Isabel, y luego Lisette, y luego Lucero, en ese orden. Adelante, Isabel. Bueno, en este último cuento de Tristeza de los Cítricos, donde hay un cruce intertextual con La Cresta de León, de Cristina Rivera Garza y Amparo Dávila, y donde entra como este tejido como de mucho, mucho misterio y una realidad, bueno, una dimensión como muy particular ahí, ¿no? Como un tercer círculo que se conecta con esa lectura previa, que yo no sé cómo habrá hecho, bueno, más bien mi pregunta es, ¿cómo hizo para enlazarla junto con todo este tema que también viene colándose en el libro, en cada relato? O sea, que parte de estas historias de mujeres desesperadas, cada cual porque un hombre las quiera, ¿no? O que las acepte o que les proteja. ¿Cómo hizo para este cruce como tan, no sé, o sea, como realismo y magia, que quedó muy bello? Le agradezco además el libro, muchas gracias. Ay, gracias, Isabel. Ese es un cuento que se distingue, ¿no? Un poco de los otros, también por eso lo pusimos al final, porque es diferente. Bueno, ciertamente está como leitmotiv, yo creo que de todos mis textos, que es, y porque es una de las cosas que yo critico mucho de nuestra cultura, o sea, de cómo nos crían a las mujeres, ¿no? Por más que nuestras mamás nos adoren y nos eduquen con la mejor intención, está este chip que tenemos metido, que es igual al de hace 100 o 200 años, ¿no? Que nos dice, al menos a las mujeres heterosexuales, tienes que tener un hombre al lado, ¿no? Entonces, no importa que seas independiente en lo financiero, que estés bien, siempre va a estar allí ese como cosita, incluso pues así ya saben, ¿no? Las mamás de, ay, pues sí, eres muy exitosa, pero, ay, tu hermana ya me dio nietos, ¿no? O, ¿cómo vas a ir a la boda de no sé quién sola? ¿Cómo vas a ir al cine sola? O sea, y claro, también está esto de que se te descompone el carro, se te descompone la tubería y está ahí el mecánico, el plomero tratándote de fregar, ¿verdad? Porque que si tienes un hombre al lado, al menos se, se controla, ¿no? Entonces, esto está ahí muy fuerte y creo que es algo que por más que las mujeres tengamos cierta educación, logros y todo, está ahí atrás y a veces, y aunque no lo creamos, está allí, ¿no? O sea, yo tengo muchas amigas que pues no necesitarían tener a nadie y sin embargo están ahí como siempre, ay, bueno, ya voy a abrir el Bumble, ¿no? Para ver si esta vez sí tengo suerte. No sé, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, todos mis personajes tienen eso. Y este personaje, además, está este otro tema, el de la salud mental, ¿no? De que están por ahí algunos personajes que no están tan bien, pero este cuento sí quiso ser un homenaje. Yo cuando leí La Cresta de León, debo confesar, no había leído Amparo Dávila. Entonces, después, o sea, la leí después y fue así como de, ¡oh! ¿Dónde había estado, no? Entonces,
quise como entremezclar estos mundos un poquito. Y luego mi mamá, cuando se divorció aquí en Durango, iba mi mamá se divorció y entonces empezó a vivir, ¿no? Entonces, pues de este hombre que les platiqué. Entonces empezó a ir a Zumba, a clases de piano, a coro, a la Casa de la Cultura. Y entonces iba a una academia que se llamaba Cesaretti, en el centro. O sea, igual que en el cuento, ¿no? Entonces dije, bueno, no sé, yo tenía mucho así cuando mi mamá me decía, yo me voy a la academia. Y lo tenía muy grabado en ese momento que escribí. Entonces decidí como robarme ese lugar y tratar de hacer este cuento donde sale Cristina. Yo no sé si ella lo habrá sido, no creo, pero yo a Cristina la conocí muy, muy al inicio de mi carrera, cuando yo estaba chiquitilla, bueno, empezando, y tomé un taller con ella, y fue muchos años después que Cristina me conectó precisamente con la editora que publicó Pandora, o sea, digamos, me hizo ahí la conexión, y entonces, pues bueno, yo la quiero y la admiro mucho, entonces es también un homenaje así de, aunque ella no sabe, pero es un homenaje. Qué bien. ¿Algo más, Isabel? ¿No? No, todo, pero cedo la palabra para no acaparar. Sí, bueno. ¿Quién seguía? ¿Lucero? ¿Era Lucero o eras tú, Lisette? No sé, maestra, pero si quieren pregunto yo. Okay. Sí, adelante, Lisette. Ok, gracias, maestra. Y gracias, maestra Liliana, por acompañarnos ahorita. Este ya es mi tercer libro, de hecho le empecé a leer por recomendación del profesor evangelista que está aquí, a quien sé que le gusta mucho su narrativa. Gracias. Y pues también la verdad es que comparto el gusto, me gusta bastante. Y justo creo que una de las cosas, incluso en algún momento compartí Cara de Liebre con un club de lectura que organizaba hace unos meses. Y pues creo que para todos los que estábamos en ese club y con los que he compartido el gusto de platicar sobre su narrativa, pues nos enfocamos mucho como en estas descripciones, ¿no? O nos impresionamos bastante, ¿no? Pues porque para nosotros los lectores es ciertamente difícil leerla, ¿no? Nos remueven las entrañas, como dicen, nos incomodan, nos enfrentan en un sinfín de circunstancias. Y a mí me gustaría preguntarle cómo es para, o sea, como usted creadora, construir estas descripciones, si son planificadas, si surgen conforme la narración se va dando. Y también, pues ya que tuve la oportunidad de leer dos de sus novelas y ahora los cuentos que también me parecieron muy, muy interesantes y muy bien construidos, y que justo las descripciones me parecen como las precisas según lo que permite la novela y según lo que permite el cuento. Me gustaría preguntarle qué se le dificulta más, si la novela o el cuento, porque pues en ambas, o cuál le gusta más escribirlo, porque en ambas creo que tiene una construcción bastante interesante. Ay, bueno, Lizeth, muchas gracias por todo lo que dices. Pues yo empecé escribiendo cuento y de hecho, pues creo que son 8 libros de cuentos antes de Pandora, digamos. Entonces, digamos, ya me había como sentido cómoda en el cuento. El cuento, para mí, o sea, pero que no, luego hay cuando uno dice este tipo de cosas, de repente se te vienen encima otros escritores, no, para mí el cuento es más fácil, o sea, porque en cuestión de disciplina no es lo mismo sentarte a escribir 10, 15, 20 páginas, incluso un cuento largo, que 200, 250, 300 de una novela, o sea, es como correr, ¿no? Es más fácil correr 5 kilómetros que 40. Ya qué tan rápido y eso los corras, no, pero simplemente hay como un cierto nivel de condición. Y el cuento creo que permite ser más espontáneo, es decir, yo cuando escribo cuento no planeo mucho, a lo mejor puedo escribir con una idea, una impresión muy fuerte, como en el caso de Picota, o el de Desnuda con un sándwich de carne, pues fue una época en la que en Tampico las mujeres que tomaban un taxi las violaban y las tiraban en la Laguna del Carpintero, porque fue una época donde los taxistas eran halcones de los dos carteles del narco. Entonces digamos, con esa idea de el narco, la violación, sale el cuento, ¿no? Como que
me pongo así a escribir y como que surge. Pero la novela no te permite eso porque si una novela no la planeas, si no sabes cómo empieza y cómo termina, te puedes estar años topando con pared, ¿no? O sea, porque, y eso me pasó con Pandora, pues aprendí de mala manera que la novela hay que planearla. Entonces, a mí se me hace la novela más difícil de escribir por la complejidad de su estructura, de su extensión, de los personajes, se pueden profundizar mucho más. Y al mismo tiempo me está gustando escribirla más porque es un reto y porque las novelas provocan reacciones muy distintas. Es decir, como que los cuentos, y no estoy así como hablando mal del cuento, pero un cuento es así como lo lees y terminas uno y pues te detienes y es así como ya, ¿no? Y quizás mañana lees otro, pero la novela es como una emoción que se puede extender durante varios días y te sientes así como a veces uno con el personaje. Entonces es como mucho más emotivo y es también más divertido de escribir, entonces quizás porque es también más difícil. Entonces creo que me gusta más escribir novela, aunque creo que me es más fácil escribir cuento. Bien, gracias. Isabel y José Luis, anímate, ya que eres asiduo lector. Y Lucero, que también ahí está. Bueno, vamos primero con Sí. Yo ya voy a soltar el micrófono, es que sí quiero saber esto. Yo también cuando leí El monstruo pentápodo, me torturó y entonces no lo pude soltar, o sea, lo leí de un jalón pensando, no era mi plan, yo estaba de vacaciones, pero estaba en la madrugada, o sea, suspendiendo la lectura y entonces me empezó así como a respirar en la nuca y sentía el coco y me tuve que levantar a terminarlo porque pues no, lo necesitaba, ¿no? Como para ya cerrar en paz. Y lo leí de un jalón y me atrapó y luego leí Pandora y también se me fue así de un jalón y los he disfrutado muchísimo. Y ahora, precisamente con este libro, Tristeza de los Cítricos, yo pensé cuando estaba por leerlo, lo empecé hace como un mes, que se me iba a ir así rapidito, pero por el contrario, batallé mucho precisamente por el impacto que causa cada cuento, o sea, son platos fuertes, ¿no? Como muy pesados, los temas son también, o sea, como en la ocasión anterior, como muy profundos, vaya, no son de fácil digestión, o al menos para mí no fueron así. Entonces yo le quiero preguntar, ¿tiene un costo todos esos temas que trata? O sea, ¿no le resultan, bueno, me imagino que sí, ¿no? Dolorosos, pero bueno, ¿qué le causa pues escribir acerca de todos estos temas de tan alto impacto? Porque a mí ya me dejaron frita, o sea, para siempre. Pues es así como la bendición del escritor es la maldición del lector, porque, por ejemplo, hay temas que, o sea, todos los cuentos están como impregnados de cosas que me son personales, ¿no? O sea, aunque no sea la anécdota en sí, ¿no? Pero cosas que de alguna manera me son cercanas. Y en el caso de las novelas, yo soy un poco todos los personajes femeninos, ¿no? Que están allí en la novela. Me he sentido como Aimee, me he sentido como Pandora, aunque Abril me cae gordísima, también me he sentido como Abril, o sea, en algún momento. Entonces, el tema, por ejemplo, del abuso sexual que está ahí en El monstruo pentápodo, por ejemplo, yo sufrí un abuso cuando era muy pequeñita, aunque por supuesto que como todos son al interior de la familia, no como el personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, ese era un tema que yo sabía que en algún momento lo iba a escribir y por ahí hay algunos de mis primeros cuentos que también tocan ese tema y es horrible, pero digamos a la hora de que yo escribo es así como sacarme toda esta pelusa y la echo ahí y entonces yo después de escribir me siento muy liberada, o sea, es como limpiarse, ¿no? Y las cosas que me molestan, que me enojan, que me hacen, o sea, pues sí, las injusticias, no sé, toda esta situación con las mujeres, ¿no? Me enoja y todo, pero digamos lo puedo es como mi terapia, ¿no? Lo escribo, lo saco, estoy criticando, estoy dejando ver cómo yo veo el mundo, digamos. Y entonces a veces sí, yo sé que por ejemplo El monstruo pentápodo es un libro que te deja asqueado. Yo lo sentí
después de escribir el primer borrador, que imprimí todo y siempre escribo así como muy fragmentariamente, pero ya que termino, imprimo y entonces ya agarro la pluma y leo de corrido y entonces es como si yo leyera la novela por primera vez. Y entonces sí, cuando leí El monstruo pentápodo, por ejemplo, sí dije, ay, no, o sea, yo escribí esto. Y sí me afectó un poquito porque yo lo leí así, ¿no? Pero pues después de eso ya no vuelve uno a leer su propio libro. Entonces yo hago terapia, me siento ligerita y le echo el paquete a los lectores. Está la papa caliente. Sí, así como ya es tuyo. Sí. Ok. Lucero, es que me parece que Lucero levanta la mano y luego, no sé si estás ahí. Sí, maestra, aquí estoy. Ok. ¿Quieres plantear algo? Sí. Ok. Adelante. Gracias, maestra. Primero que nada, es un placer escucharla, Liliana. Yo no conocía su obra hasta que leímos esta antología y me gustó bastante. Y quería preguntarle cuáles son sus influencias literarias. Ay, bueno, Lucero, ese es difícil porque creo que han sido muchas en distintas épocas, ¿no? Cuando empezaba, por ejemplo, en secundaria recuerdo que leí El nombre de la rosa, ¿no? La novela de Humberto Eco. La novela la vi, la película la vi años después, pero digamos la novela me impactó tanto, o sea, porque buenísima, ¿no? Y recuerdo que me deprimí cuando acabó porque dije, ay, ¿cuándo voy a encontrar otro libro igual que me haga sentir igual, ¿no? Fue de esos libros que si bien no es que Eco me haya influido o influenciado, ya no, ¿cómo se dice? De alguna manera, pero fue de esas cosas que dije, ay, yo quiero escribir para quizás algún día alguien lea mi libro y sienta así como yo ahorita estoy sintiendo, ¿no? Como este gusto que da la lectura. Pero también al inicio de mis primeros escritos leí mucho a Rosario Castellanos en su faceta, digamos, sus cuentos de ciudad, en particular el de, ¿cómo se llama el libro donde está Cabecita Blanca y Álbum del 2000? Sí, ahí lo tengo ya todo deshojado en la serie del Volador, lo leía muchas veces porque mis primeros cuentos eran así, domésticos, estaba yo recién casada, entonces, mientras que todos mis compañeritos, así como de la misma edad que estaban escribiendo, que por ahí están, no sé, era Daniel Espartaco, Antonio Ramos, Carlos Velázquez, o sea, muchos como de esta generación, todos escribiendo como cosas pues de la frontera, del narco, de la Ciudad de México, de las drogas, de todo como, yo escribía como cosas muy domésticas, ¿no? Y como que había como mucho rechazo. Y entonces en Rosario Castellanos encontré como, pues, esto de, pues sí, estos también son temas, porque yo aquí es donde vivo, así es como vivo, ¿no? Entonces, ¿por qué van a estar mal estos temas, no? ¿Por qué si no vives en DF ya no puedes escribir, no? Porque a fuerzas tienes que estar en el metro o ir a Tepito, todas estas cosas, ¿no? Entonces, como que me reafirmó de que, bueno, es también válido escribir así. Y más adelante, en la carrera, un maestro me introdujo a Margaret Atwood con un cuento que se llamaba Rape Fantasies, fantasías de violación. Y entonces cuando descubrí a Margaret Atwood fue así como de, yo quiero ser esto, yo quiero leer todo de esta mujer. Entonces creo que por mucho tiempo ella, ¿no? Fue así de... Y Atwood me llevó a otras escritoras de habla inglesa como Lori Moore, como Joyce Carol Oates, como Alice Munro. O sea, y me gusta mucho estas mujeres porque escriben sobre su cotidianeidad, ¿no? Como, y puede ser en un pueblito chiquititito de Canadá o del, ¿cómo se llama? El Midwest gringo, ¿no? Ahí donde no pasa nada. Y está genial porque lo que les pasa a esas mujeres es hacia el interior, o sea, no tienen que estar en Nueva York, no tienen que estar en persecuciones, ¿no? Entonces, creo que esas han sido mis influencias más importantes, pero pues de repente oscilo en ciertos momentos como hacia un lado u otro. También has mencionado mucho Stephen King. Ah, claro, sí, y además Stephen King es mi, bueno, maestro en el sentido de que desde
empecé, y no soy tan fan, es decir, comparada con los fans, o sea, quizás he leído 20, 25 libros de él, pero tiene casi 100. Entonces, de repente los fans me dicen, no, pues tú eres así como primeriza, ¿verdad? Porque no conoces todo. Pero si algo descubrí con él era que puede ser un libro de 700, 800, 1000 páginas y no lo sueltas, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, empíricamente yo lo estudiaba porque decía, a ver, ¿qué hace Stephen King para que, independientemente de qué tan largo esté la historia, igual que ahorita decía Isabel, o sea, cuando yo abro un libro de Stephen King, me desvelo y ya no me gusta desvelarme porque ya estoy grande, me afectan mucho las desveladas, pero yo sé que va a ser así. Y también a veces de repente pues me topaba con libros, digamos, contemporáneos en español, que no los puedo, o sea, que le entras y por más que quieras, te cuesta avanzar así, ¿no? Y entonces también decía, Pandora me costó mucho escribirla, pero una de las cosas que yo decía era, yo quiero que mi novela no sea pesada de leer, que no sea una tortura para los lectores avanzar, porque a mí no me gustan los libros que como que te cuestan, ¿no? O sea, digo, un libro te tiene, yo creo, como que atrapar y vente y agarrarte de la mano y llevarte, ¿no? Y que sea como un gozo, que te dé miedo, que te dé asco, que te enojes, pero que vayas como fluido, ¿no? Y entonces creo que Stephen King, pues, es el gran maestro de mantener la atención, ¿no? Y es también mi escape, digamos. Ya sé que no es muy literario o lo que sea, tanto que se le critica, pero cuando yo me quiero evadir de mi realidad, voy a agarrar un libro de Stephen King. Siempre tengo como 5 que no he leído. Entonces me clavo y me pierdo y es como mi pequeña droga. Qué bien. Bueno, José Luis, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. En verdad me ha agradado mucho sus trabajos, los agradezco mucho. Me cohíbo, por eso no hablaba. No, La verdad, tranquilo. Te cohibes porque eres el único hombre del grupo, pero aprecio mucho más. sí, no, y todas acaban de leer sobre violencia, entonces ya no. Es más difícil. No, pero bueno. Bueno, además de esto, yo soy del área de filosofía. Me gusta muchísimo la literatura y todo ello. Y de hecho yo voy de la mano de Alfonso Reyes, que dice que la filosofía pues, en español está en sus letras literarias más que en los filósofos. Y es así como yo llego y es sobre lo que voy a comentar. Es una disculpa para preguntar. Es que ahorita comentaba Liliana de que, pues sí, de que el trasfondo de esta obra y de hecho de otras, he escuchado en podcast, es la imposibilidad de la relación con el otro, con la otra edad. Es un tema que sí, creo que sí he visto en la obra, pero creo que usted le tiene un toque especial, digamos, y precisamente igual me dice, bueno, lo que me estás diciendo estás en otro lado, pero quiero comentarle, es de que es como si la relación con el otro en sus obras, más que nada, tiene la nota de estar signada de que solo es posible una relación con el otro cuando está atravesado por la violencia. Por ejemplo, en el caso de la tristeza de los cítricos, es precisamente como la creación de ciertas subjetividades femeninas que solo adquieren cierto grado de reconocimiento cuando son atravesadas por la violencia. Y esto, no sé, por ejemplo, en Cara de Liebre, pues es víctima victimaria, no es nada más ser víctima. Entonces, no sé si pudiera ahondar un poquillo en ello, puesto que en verdad estas notas que he visto en sus libros no las he encontrado en otros trabajos, algunas que otras en literatura, en filosofía no, y es un tema que me ha apasionado mucho y que de hecho sobre el cual estoy tratando de escribir, entonces agradecería muchísimo si pudiera comentar al respecto. Ay, claro que sí, José Luis. Ay, pues es de esas cosas que a veces uno, como dije al principio, así, bueno, uno cree que está contando una historia, por ejemplo, en Cara de Liebre,
yo sí dije, bueno, vamos a ver qué pasa si volteamos, o sea, un poco como jugando, ¿no? Así como, usualmente las mujeres sabemos, así por poner un ejemplo, que si vamos a irnos, o sea, sería una locura o firmar una sentencia de muerte si digo yo ahorita a las 10 de la noche me voy a ir a un bar sola, ¿sí? Y me voy a emborrachar, y si conozco a un fulano, pues me voy a ir con él y pues a ver qué pasa. O sea, yo creo que nadie lo haríamos en nuestro sano juicio, ¿no? Y en cambio, digamos, un hombre tiene como esta seguridad, a lo mejor le da miedo que le vayan a robar la cartera, pero no tiene miedo que la mujer vaya a violarlo y matarlo, ¿no? O sea, como que entonces yo dije, bueno, ¿cómo sería así como, no un mundo, pero digamos, una situación en la que de repente un hombre que va al bar a ligar ya no pudiera contar con esta seguridad, ¿no? Entonces, Cara Lebra nace un poco con esto, y curiosamente, en ese afán de contar esta historia, surgen otras cosas, por ejemplo, con muchas lectoras que me dicen, estoy mal, pero yo quería ya que Irlanda lo matara, ¿no? O me dicen, yo soy equipo Irlanda, pero me siento mal porque Irlanda es una asesina, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar eso? Entonces, es bien curioso cómo la literatura, como, digamos, nace de mi percepción de la realidad, pero luego tiene un efecto en la realidad de los lectores y se regresa. Yo siempre creo, ¿no? Quizás porque vivimos en México en esta situación, es como si los libros nos dieran un poquito de justicia poética, ¿no? O sea, lo que no vamos a encontrar aquí en la realidad es justicia. Entonces, a través de un personaje que se atreve a hacer las cosas que a lo mejor muchas en algún momento hemos tenido ganas de hacer y no los hacemos, y qué bueno que no lo hacemos porque eso es el punto, ¿no? Que controlar esos impulsos como más primitivos. Pero a veces, entonces, en las novelas, sobre todo, pero también en los cuentos, hay cosas que están allí, ciertamente, pero que yo no las puse de manera consciente, y de repente hay análisis o comentarios, o sea, que me hacen ver cosas que digo, claro, o sea, ahí está esa situación, pero no es que, o sea, como que uno escribe algo a un nivel y es como si quitáramos una capita de nata y abajo hay otra cosa que, claro, yo la escribí y está allí, pero no me di cuenta o no estuve consciente de hacerlo. Entonces, eso de que a veces las mujeres, digamos, solo o se nos nota o nos, ¿cómo será eso de se nos permite que alguien nos note, que se den cuenta de que existimos solo porque nos están maltratando de cierta manera? No sé si va por ahí, pero lo cierto es que no es una elección, ¿no? O sea, hace mucho tiempo mi hija me dijo una cosa que todavía, mi hija ahorita ya tiene 18, pero estaba así como pubertita, y de repente me dice, oye mamá, ¿por qué los hombres dan tanto miedo? ¿No? Y entonces le digo, ¿por qué? Me dice, pues sí, porque si yo voy caminando y viene así me dice un viejo y me ve de cierta manera, me da miedo, ¿no? Y en cambio si viene una mujer nunca me he sentido así, ¿no? Entonces, creo que esa situación de que las mujeres y los hombres, aunque estamos en la misma ciudad o país y hablamos el mismo idioma y estamos en el mismo tiempo, vivimos como si fueran planetas distintos, ¿no? Porque son reglas muy diferentes, y entonces creo que por eso hay como este choque no sé cómo explicarlo, pero ciertamente eso que tú comentas está allí, pero a mi pesar, ¿no? O sea, como que yo cuento una historia que toma lugar como en el contexto que yo entiendo, que conozco, y de repente hay como estas cosas que brotan sin que uno se dé cuenta, pero sí ahí están ciertamente, como inconsciente, como no sé. Muchas gracias. De nada. Los escritores, híjole, a lo mejor si alguien nos analiza, qué miedo, ¿verdad? O sea, sí, salen cosas del inconsciente, por supuesto. Sí. Oye, Liliana,
has mencionado que cada cuento es autónomo, ya nos platicas cómo al paso de los años los escribiste y luego los integraste, ¿no? Pero el poner especial atención a la voz narrativa de cada relato, que es una decisión que tomas a priori de la escritura. O sea, en ese momento en que tienes un poco la idea, el tema, cómo va a ser el personaje, ya en el momento de conferirle una voz a la cuestión del discurso, ¿cómo te lo planteas ese dilema? O sea, ¿cómo voy a narrar ahora a este personaje? ¿Qué voz le voy a otorgar? ¿Cómo juegas con la voz narrativa en tus cuentos o en la novela? Bueno, esa es como una de las decisiones que sí, aunque con el cuento se puede improvisar, la voz narrativa yo creo que sí es una de las decisiones que hay que hacer antes de empezar a escribir. Claro, a veces puede uno empezar a escribir un cuento, por ejemplo, y se da uno cuenta de, no, la primera voz no me va a funcionar porque pues tiene ciertas limitantes, ¿no? Entonces, creo que lo importante, independientemente si uno usa la primera, o sea, el yo o la tercera, es que tanto, incluso la tercera puede ser una voz muy íntima porque yo lo veo como si llevara una camarita aquí o en la frente, ¿no? El personaje, que aunque está narrando desde el pronombre él o ella, de todas maneras está muy, ve lo que el personaje ve, siente lo que el personaje siente. Entonces, creo que la voz, independientemente de cuál sea, se vuelve íntima porque yo me centro más en las cosas como en la lucha interior de los personajes, siempre tienen que tener una motivación, eso es como clave, ¿no? Los personajes tienen que querer algo y lo tienen que querer como de manera importante, ¿no? No es nada más así como de, ay, se me antojó un tecito, sino algo que sea importante para ellos. Claro, si se te antoja un tecito en un apocalipsis nuclear, donde ya no hay nada, entonces sí será algo importante. Pero entonces siempre, digamos, en el momento en que tú dices, tengo este personaje, hay que conocer a los personajes bien y si le damos una motivación, es como esos pollitos que había antes de cuerda, ¿no? Que les hacías así y empezaban. Si le das una motivación, el personaje se va a mover solo. Entonces, eso es importante. Y un poquito, ahorita que me acordé de que Lisette preguntó algo y que no respondí sobre como qué parte elegía yo de escribir, ¿no? De las descripciones. A mí me engolosina de escribir, o sea, es como mi parte favorita de la narrativa. Los diálogos no me gustan, entonces si se fijan, mis personajes casi no hablan o hablan muy poquito, porque además soy muy mala para hacer diálogos que suenen como naturales, pero me encantan las descripciones, entonces a veces incluso tengo que cortar, pero trato de describir las cosas que a mí me llaman la atención o que a mi personaje le llamarían la atención, ¿no? Entonces se detienen en ciertas cosas y ahí exploto la descripción y entonces creo que las mismas descripciones también se vuelven parte del personaje, porque ¿por qué te quedas viendo ese cuadro que tiene unos pescados, no? Ah, bueno, pues algo hay en ti que hacia allá volteas. Entonces, creo que el personaje se puede nutrir de otros elementos del texto. Bueno, para finalizar, Liliana, el título del libro, que se me hace muy sugerente y provocador, además de la explicación de lo que representa, pero ha señalado que puede ser una metáfora de la atmósfera en la que transitan tus personajes. Y retomando entonces el núcleo de ese título, la tristeza, el hecho de que los personajes, ante esta dificultad o imposibilidad de relacionarse con el otro, más allá de una afectación física, como que siempre queda latente esta tristeza, ¿no? Entonces, es una visión que ronda un poco con el pesimismo o hay una especie, vamos a decir, de quizá, no quiero nombrarla como fatalidad, pero sí como algo que desafortunadamente siempre tiende a resolverse con este panorama. Entonces, por eso está
latente es esa tristeza, ¿no? Esa imposibilidad de lograr lo que se quiere, no logra salvarse, no logra disfrutar la aventura amorosa, ¿no? En cada uno de los casos no se puede salir airoso de la situación. Entonces, si quedan, bueno, si los matan, pues ya los mataron, ¿no? Pero si quedan vivos, como que además de la vejación, además del dolor, queda una honda tristeza en ellos. Entonces son personajes, digo, muy complejos. ¿Cómo asociaste este virus con esta atmósfera y ese matiz en tus personajes? Bueno, si la tristeza de los cítricos, en realidad se menciona en alguno de los cuentos, ya ni recuerdo cuál. Y bueno, mi ex marido vendía cosas para el campo, ¿no? Estaba en el agro, entonces recuerdo que así me enteré de esa plaga, ¿no? Un año en que los limones se fue carísimo el kilo, así, ¿no? 70 pesos el kilo. Y era porque hubo una plaga de tristeza de los cítricos en California, en México, entonces se murieron casi todos los cultivos. Y yo recuerdo que era así, dije, ay, qué bonito nombre, ¿no? O sea, como muy poético. Y me quedó ahí. Y entonces lo usé en alguno de los cuentos y a mi editor, que es español, Juan Casamayor, bueno, el editor de este libro, es que a veces los libros terminan como de alguna manera, por las razones como más raras o más pedestres, ¿no? Me dijo, ¿qué crees? Yo no sé cómo hace como estos como pruebas, dijo, hablé de tu próximo libro con los libreros españoles y no les gusta el título de Si tuvieras un corazón, yo sé cómo se rompería. Entonces dijo, hay que cambiarlo, ¿no? Y entonces a mí me fascinaba ese título y yo en realidad como que no puedo empezar a armar un libro si no tengo el título. Entonces yo dije así como, ay, en la madre, pues ¿cómo le vamos a poner? O sea, porque yo dije, ese era mi título, ¿no? Y pues obviamente hay que ceder mucho con los editores a veces. Y entonces él dijo, ¿por qué no le ponemos tristeza de los cítricos? Yo creo que puede ser una metáfora de justo lo que dijiste, ¿no? Como que en todos los personajes se ve esta tristeza y todo eso, que era algo que yo no había visto, pero bueno, ciertamente está ahí. Y yo creo que sí, yo tengo una visión un poco pesimista de las cosas, pero al mismo tiempo creo en la redención. Si se fijan en Cara de Liebre, en Pandora y en el monstruo pentápodo, siempre hay un personaje que se da cuenta de su error, se da cuenta de cómo puede salir de su situación y cambia, ¿no? Que es Abril, es Aimé y es Tamara, que son las que, digamos, agarran la onda. Y entonces yo creo que siempre, por más mal que estemos, en el momento que nos damos cuenta de ello y hacemos algo para cambiar la situación, ya hay gane, ¿no? Y también creo que pues la felicidad es muy efímera, o sea que es imposible mantenerse como en este estado de felicidad constante, aunque todo alrededor nos dice que sí, ¿no? O sea, entonces hasta nos sentimos culpables a veces. Ay, ¿por qué no estoy así toda jaja, no? Y yo soy como más seria quizás, y eso se refleja en mis personajes también, pero yo creo que las partes felices de la vida son muy poquitas y siempre hay que estar preparado porque ahí viene la mala, ¿no? O sea, es como así, a la vuelta de la esquina. Pero quizás sí soy más pesimista. Ok. Y por último, porque me gana la curiosidad, porque llegaste a mencionar que batallaste para que saliera a la luz este libro, que hubo mucho rechazo de varias casas editoras hasta que Páginas de Espuma te lo aceptó. ¿Cuál consideras que haya sido el impedimento, o sea, la crudeza, quizá este trasfondo de la naturaleza sombría del ser humano? ¿Qué habrá sido? Ahorita ya viéndolo así a toro pasado, yo creo que es que a veces hay cosas que se interpretan así como ahorita tú decías, a lo mejor lo sombrío, o sea, las temáticas, y yo creo que fue algo así como más, nuevamente, más rupestre. Este libro yo lo había armado, digamos, poquito después de que escribí Pandora, ¿no? Entonces pues ya había publicado Pandora, entonces
lo mandé también a Tusquets, así así como, pues en las editoriales cuando ya no te dicen nada, es como, no, ¿verdad? Buen entendedor. Sí, así, entonces nada. Y luego pues escribí El monstruo pentápodo y ellos seguían sin decir nada del libro, pues yo dije, bueno, obviamente ellos están siempre más interesados en las novelas, ¿no? Y luego también lo mandé a Almadía, pero estamos hablando de Liliana del 2015, ¿no? O sea, que apenas, digamos, mi primera novela. En Almadía me hicieron dictamen y me mandaron así una carta, que en su momento la borré porque sí me dolió, ¿no? Así que decía que rechazaban el libro porque básicamente, en palabras más, palabras menos, ¿no? Que no estaba a la altura como de la calidad del catálogo de ellos. Y entonces yo así de, ok. Entonces, ya no me acuerdo si lo mandé a otra parte, pero pues yo dije, ya, o sea, a lo mejor hay libros que no tienen futuro, ¿no? O sea, como que uno tiene que apostar por lo que escribe, digamos, intentarlo, pero pues después de un tiempo, pues a lo mejor el libro no era bueno, ¿no? Dije yo. Y entonces mi agente, que para entonces ya tenía agente, dijo, pues vamos a mandarlo a Páginas de Espuma y lo mandamos, resulta que lo aceptan. Entre que lo aceptaron y salió pasaron casi 2 años o un poquito más. Eso también, pues a veces los tiempos editoriales son así. Pero entonces, para cuando ya sale, de repente Planeta dice, ay, pues, ¿por qué no lo publicamos nosotros? Y yo así, pues, sí se los di, nada más que tenía otro nombre y ustedes ni lo pelaron, ¿no? Y luego también más adelante, yo ya tenía como un poquito más de reconocimiento, digamos, ya con El monstruo pentápodo y así. También de Almadía un día me dijo el editor, cuando tengas un libro que quieras publicar, aquí tienes las puertas abiertas. Y yo así pensando, pues quise y me rechazaron. Entonces, es a veces así la vida que yo creo que fue porque en cierto momento pues yo era así como una desconocida o lo que sea y después como que, entonces, así es de azarosa esta vida y ahorita ya hasta me da risa, ¿verdad? Pero por supuesto que estos nuevos cuentos no los voy a mandar, al menos al Almadía no. Sí. Ok. Pero así pasa. Claro, yo no le dije nada al editor, nomás le dije, ay, sí, muchas gracias, lo tendré en cuenta, ¿verdad? Pero pues uno apunta en su libreta negra. Cuando aprende a escribir, se los mando. Sí. Qué bien. Bueno, ¿alguien más antes de despedirla, sino para agradecerle a Liliana su tiempo y su disposición? Isabel, adelante. Solo si tiene, ay, no, perdón, bueno, no. Sí, tenemos un poquito de tiempo, adelante. Sí. Ah, bueno, solo si tiene tiempo, una última pregunta. ¿Tiene o es mi imaginación alguna relación con una escuela de música o algún prejuicio o algo así? Es que en este último cuento donde sale de Amparo Dávila y donde pone usted que es también como una estrategia para que la gente no se acercara, que estaba donde todos los principiantes estaban estudiando música. Eso es algo muy difícil de ver. La gente usualmente supone que es un lugar maravilloso, ¿no? Donde llegan escuchando a Bach y etcétera. Entonces, ¿tiene algo por ahí? No, es que así era bueno, no sé, aquí en el centro como que están estas casas antiguas que casi todas comienzan, ¿no? Así en la banqueta, pero la escuelita esta de música sí está en el centro, pero tenía como una verjita y un pequeño jardincito y luego ya estaba la puerta, ¿no? Pero era también una casa antigua. Entonces fue así nada más como... Pero bueno, por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene siempre las ventanas abiertas y oyes a las que están aprendiendo a bailar reggaetón, a los que están vocalizando, a las del ballet, como que se oye todo. Pero no tengo nada en contra de las escuelas de música. Bueno, ¿alguien más? Si no, para... José, sí, José, levantaste tu manita. Sí, José, adelante. Bueno, de nuevo, muy breve. Sobre todo en referencia al monstruo pentápodo. No sé cómo lo vea usted. Bueno, y de hecho con varios de los cuentos y obras. Pero o sea, el hecho de que siendo mujer, yo lo siento un poco precisamente como si estas cosas que, pues ya mencionadas, ¿no? Que para una mujer están muy en contra por la cuestión social,
Pero como si usted las retomara y jugara con ellas a favor, en el sentido de que si un hombre escribiera sobre pedofilia, sería un hombre escribió sobre pedofilia, vínculo prácticamente a por qué es pedófilo. Entonces, en ese sentido, igual me equivoco, pero ¿en qué medida no sé si haya como reapropiación, pues sí, de esos espacios negativos, bueno, pues las mujeres tienen muchas cosas en contra, y en ese sentido, por ello, como retomarlas y poder decir, bueno, pero desde ahí puedo también generar una voz, en este caso una voz narrativa, que quizá en otros espacios sería difícil que alguien usara, o bueno, que un hombre usara. No, no estoy segura porque desde luego siempre va a haber personas que crean que el escritor está escribiendo digamos, su propia vida tal cual. O sea, sin distinguir estos matices, sí están impregnados los personajes de uno de sus experiencias, pero no es autobiográfico, ¿no? Claro, hay quien escribe autoficción. Entonces, yo no creo que un hombre, o sea, que alguien dijera en Planeta, no, no te vamos a publicar esto porque el personaje es un pedófilo, porque creo que hay, pues no diré peores, pero hay otros personajes como también muy nefastos en mucha de la literatura contemporánea, ¿no? O sea, gente que descuartiza, que quema en ácido y todo. Y tampoco creo que digan, el autor hace eso. Pero, aunque esto que me comentas ya me lo había dicho otro lector, ¿no? O sea, que quizás por ser mujer, yo creo que ahorita las editoriales no censuran de ninguna manera, digamos, dándole la vuelta, digamos, la parte bonita del capitalismo en este caso sería que ellos ven como esto puede vender, va, ¿no? No importa si eres mujer, si eres hombre o si el tema es tal o cual, ¿no? O sea, ellos ven como ese potencial. Y entonces yo siento que ahorita es más difícil que quizás antes, pues sí, también una mujer que escribe sobre una mujer infiel te pueden encasquetar y sin embargo siempre hay quien piensa que se puede unir al escritor con sus personajes, ¿no? Sobre todo si el sexo coincide, pero yo pienso que no. O sea, que digamos, para los lectores profesionales jamás les pasará eso por la cabeza. Y pues bueno, Nabokov ya escribió Lolita y es el pedófilo más encantador y que digamos lo hizo también que pues dio lugar a esta fetiche, digamos, a esta etiqueta del porno al menos, ¿no? Pero no, yo creo que, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? A lo mejor sí hay esa, no lo sé. Muy poca gente escribe de la pedofilia porque es un tema muy tabú en nuestra sociedad, entonces tampoco hay como otros con quienes compararme ahorita en la actualidad en cuanto a esa temática, ¿no? Ok, pues, muchas gracias y pues un gran gusto y también qué gusto que esté pues ganando haciéndose de estos lugares como autora. Ay, muchas gracias, José Sus Luis. trabajos, porque reitero, considero que he leído pocos así y me da mucho gusto. Ay, gracias. Muchas Me gracias. alientas a seguir escribiendo. Gracias. Entonces, ya hice algo. Sí, muchas gracias. Lucero, ¿querías comentar algo ya para cerrar? No, maestra. No, me maestra, escribió en el una- chat. Bueno, es que aparecía un poquito la manita por ahí. Liliana, pues a nombre de todos los que estamos aquí charlando contigo, te agradecemos infinitamente este tiempo, este espacio. Siempre es un gusto conversar contigo. Además de disfrutar los textos, siempre disfrutamos mucho tu conversación y nos anima a seguir en nuestro papel de lectores, de disfrutar de estas historias por crudas que sean, ¿no? Porque de alguna manera pues nos ayuda a entendernos un poquito más, ¿no? Quiénes somos, dónde estamos y cómo a veces la crueldad puede dispararse en cualquier persona y puede hacerle cometer cosas atroces, ¿no? Entonces, el conocer la naturaleza humana, pues siempre es muy cautivador, por estrujante que sea. Entonces, a nombre de todos, te agradecemos mucho el que hayas compartido este espacio.
Y enhorabuena con esos relatos sobre lo sobrenatural. Estaremos muy pendientes. Claro que sí. Ay, gracias, yo también abracito y gracias por darme este espacio y muchas gracias por haber sido flexibles. Ya ven que cambiamos la fecha, entonces muchas gracias por eso, Moni. No, al contrario. Aquí tu club de fans te apoya. Gracias. Bueno, pues que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, descansen. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bye, Claudia. Bye. Gracias, hasta luego.